Nunca había entrado al bar de la oficina. Está justo enfrente en la acera de al lado, pero siempre me pareció un sitio para los del departamento de marketing, esos que se pasan más tiempo en LinkedIn que trabajando. Pero aquel jueves, después de una reunión infernal, decidí cruzar. Pido una caña y me siento en la barra. Nada especial. El camarero es lento y hay olor a tortilla recalentada. Me pongo a revisar unos correos en el móvil cuando escucho detrás de mí una risa. Esa risa, la que conozco mejor que la mía. Me doy la vuelta y ahí está Sofía. Mi mujer sentada en una mesa del fondo. No me ve. Está con dos personas, una mujer que no reconozco y un hombre, tampoco lo conozco. Y no es la típica comida informal. Sofía lleva el vestido verde de lunares que se pone solo en ocasiones especiales. Está peinada como para una boda y está sonriendo, pero no su sonrisa de siempre. Esa es otra coqueta, nerviosa, una sonrisa que nunca me ha dedicado a mí. No me acerco, no hago nada, solo miro. Ella se levanta para ir al baño. El tipo aprovecha para sacar algo del bolsillo, una nota escrita a mano, la dobla en dos y la deja en el sitio de Sofía, justo encima de su servilleta. No sé por qué lo hice, pero en cuanto él se gira para hablar con la otra chica, me acerco con el corazón latiéndome en las orejas. Paso por su mesa como si fuera al baño y agarro la nota. Me meto en el servicio, cierro la puerta del cubículo y la abro. Una frase escrita con letra apresurada. Te juro que esta vez dejo a mi mujer. Solo dime cuándo. No ponía su nombre, ni el de ella, ni nada más. Pero no hacía falta. Esa nota no era para mí, pero el golpe que sentí al leerla fue como si lo fuera. Y así empezó todo. Volví a la barra sin mirar atrás, con la nota arrugada en el puño y la garganta seca, como si hubiera tragado polvo. No terminé la cerveza ni saludé a nadie. Salí del bar y crucé la calle como si el suelo no fuera firme. Al llegar a la oficina subí directamente al cuarto de limpieza, donde nadie entra nunca y me encerré con pestillo. Apoyé la espalda en la puerta y me quedé así, en silencio, con el papel en una mano y el móvil apagado en la otra, sintiendo una presión en el pecho que no era ansiedad, era otra cosa, como si todo lo que pensaba que sabía acabara de borrarse de golpe. Durante media hora estuve ahí sentado, sin moverme, tratando de encontrar una explicación lógica, algo que pudiera justificar esa nota. Tal vez no era para ella. Tal vez era una coincidencia. Tal vez era una broma entre compañeros, pero la había visto con mis propios ojos. Ella con ese vestido que no se pone nunca para salir conmigo. El tipo con cara de vendedor que se cree encantador. La sonrisa y la nota. No hacía falta nada más. En ese momento supe que Sofía me estaba engañando y que el tipo era lo suficientemente imbécil como para escribirle a mano lo que muchos no se atreven ni a decir en voz baja. Guardé la nota en mi cartera no por sentimentalismo, sino porque necesitaba pruebas, aunque en el fondo ya no se trataba de demostrar nada. La certeza no necesitaba confirmación. Salí del armario de limpieza y regresé a mi escritorio sin decirle una palabra a nadie. Me senté, abrí un archivo cualquiera y fingí que trabajaba con la pantalla brillando frente a mí sin que pudiera leer ni una sola línea. Tenía las manos frías y los dientes apretados. Me dolía la mandíbula de tanto apretar. Cuando llegué a casa esa noche, Sofía ya estaba en el salón viendo una serie que nunca me gustó. Me dio un beso en la mejilla, me preguntó qué tal en el trabajo y volvió a mirar la pantalla como si nada. Le respondí con un bien seco y subí directamente a la habitación. No cené. No tenía hambre. Ella tampoco insistió. A las 11 subió, se metió en la cama y se durmió en menos de 5 minutos. Yo me quedé despierto mirando el techo, repasando cada conversación de los últimos meses, cada vez que canceló algún plan porque tenía reuniones largas o tarde de chicas. Todo empezaba a encajar como un puzzle siniestro que alguien había armado mientras yo hacía la compra o barría la terraza. Al día siguiente, viernes, fui al trabajo como si nada, pero a mediodía salí con la excusa de una cita médica y pasé por el bar otra vez. Esta vez me senté al fondo, cerca del baño, en una mesa donde podía ver a todos los que entraban. Esperé casi una hora hasta que ella apareció. Venía sola. Se sentó en la misma mesa que el día anterior, con el mismo tipo y la misma amiga. Saludaron con una confianza que no era nueva. Él le tocó el brazo varias veces mientras hablaban.
Ella no se apartó ni una sola vez. No pude escuchar lo que decían, pero daba igual. Me bastaba con verlos. Cuando se levantaron para irse, salí por la puerta trasera sin que me vieran. No los seguí. Ya tenía suficiente. Ahora necesitaba pensar. Pasé todo el fin de semana comportándome con normalidad, como si nada hubiera pasado. El sábado hicimos la compra juntos. El domingo vino su madre a comer. Me reí de sus chistes, lavé los platos, regué las plantas. Por dentro era otra cosa. Por dentro me estaba preparando. Me tomé esos 2 días como una pausa antes de mover ficha. No podía actuar en caliente. Necesitaba precisión. El lunes, sin decirle nada a Sofía, fui a la oficina con un solo objetivo: averiguar quién era el tipo. Lo había visto 2 veces y no lo conocía, pero si trabajaba con ella, alguien debía saberlo. Me fui al edificio donde trabaja Sofía. Entré como si tuviera una cita y fui al vestíbulo. Allí estaba el panel con todos los nombres. Me quedé mirando hasta que uno me llamó la atención. Alejandro V. Lo había escuchado de pasada en alguna conversación en casa, pero nunca le di importancia. Algo como Alejandro dice que tal cosa, Alejandro siempre llega tarde, Alejandro se trajo unas galletas horribles. Nada fuera de lo común, pero ahora lo tenía claro. Tomé nota del apellido, bajé al bar de enfrente y pregunté al camarero por él. Alejandro, el de marketing, claro, viene casi todos los días. Suele sentarse ahí al fondo con una rubia y otra morena. A veces los 3, a veces solo con la rubia. Perfecto. Le pregunté si sabía su horario. Me dijo que solía bajar entre las 2 y las 3. Agradecí la información, dejé una buena propina y salí con la sensación de que la venganza no tarda cuando uno tiene paciencia. Esa noche Sofía llegó tarde. Dijo que se le complicó una reunión. Olía a colonia que no era la suya. Le pregunté qué tal el día y me dijo lo de siempre. Le dije que tenía un poco de fiebre y me fui a la cama temprano. Ella no insistió. Pasaron 2 días más antes de que decidiera hacer algo más. No se trataba de espiarla con el móvil ni de contratar un detective. Yo no quería pruebas. Quería verla caer, no por odio, sino porque si me iba a destruir la vida, por lo menos quería verla hacerlo con sus propias manos. Era jueves cuando tomé la decisión. Llegué a casa después del trabajo antes que Sofía y me senté en la cocina con una libreta y un boli, no para escribir poesía, ni una carta, ni una lista de reproches. Solo quería organizarme, hacer una lista de todo lo que sabía, lo que sospechaba y lo que tenía que hacer. No era una libreta especial, solo una de esas que te dan en las ferias. Pero esa noche se convirtió en el lugar donde puse mi vida en orden. En la primera hoja escribí el nombre de Sofía, luego el de Alejandro V, luego el del bar. Después anoté los días que la había visto allí, cómo vestía, cómo se comportaba. La nota, el camarero que me dio información. No era nada ilegal, ni violento, ni loco. Era simplemente lo que un tipo hace cuando sabe que su pareja lo está traicionando y necesita una estructura mínima antes de tomar una decisión de verdad. Sofía llegó 1 hora más tarde. Iba con una bolsa del supermercado y traía pan, unas latas y esa sonrisa artificial que usa cuando quiere que parezca que todo está bien. Me preguntó si quería cenar. Le dije que no tenía hambre, no insistió. Se hizo una tortilla rápida, se duchó y se metió en la cama sin decirme nada más. Cuando subí, ya estaba dormida o fingía estarlo. La observé un rato desde la puerta, no por ternura, sino por costumbre. En ese momento me di cuenta de que ya no había nada de nosotros en esa habitación, solo rutina, una cama compartida y muchas cosas no dichas. Al día siguiente, viernes, decidí que no iba a trabajar. Llamé al jefe, fingí estar enfermo y me quedé en casa todo el día. Tenía un plan y quería llevarlo a cabo con calma. Primero revisé todo lo que teníamos en casa que pudiera ser útil. No su móvil ni su portátil, eso era un error de novato. Revisé papeles, agendas viejas, tickets guardados. Encontré una hoja con un horario marcado con bolígrafo rojo. Lunes y jueves, una franja de 2 horas señalada como clase de yoga. Lo curioso es que los martes no aparecía nada y sin embargo era uno de los días que la había visto en el bar.
Bajé al trastero donde guardábamos cosas viejas y busqué una caja donde Sofía solía guardar correos impresos. Encontré un recibo de una suscripción a una app de meditación con fecha reciente. Nada sospechoso por sí solo, pero sumado al resto pintaba un cuadro claro: la coartada perfecta, actividades de bienestar, rutinas, excusas con apariencia de equilibrio personal. Todo muy convincente, todo falso. Por la tarde salí a caminar sin rumbo, solo para despejarme, pero terminé frente al portal donde trabajaba Alejandro. Me quedé al otro lado de la calle observando cómo salía gente, cómo hablaban, cómo se despedían. No vi a Sofía, tampoco vi al tipo. No esperaba encontrarlos allí. Solo quería ponerle cara a ese edificio. A veces uno necesita eso para que las cosas se sientan reales. Al regresar a casa, Sofía aún no había vuelto. Miré la hora. Las 8:20. A las 9 entró por la puerta con la chaqueta arrugada y la cara ligeramente sonrojada. Me dijo que se le había hecho tarde en yoga porque después se quedó hablando con unas chicas del grupo. Le pregunté de qué habían hablado. Me dijo que de libros y de ansiedad. Le dije que me parecía bien. Y fue entonces cuando me preguntó si pasaba algo, si me notaba distante. Yo la miré sin mover un músculo y le respondí con la voz más neutral que pude. No pasa nada, estoy cansado. Eso es todo. Ella no dijo nada más. Subió a cambiarse y volvió en pijama. Se tumbó en el sofá y puso una serie cualquiera. Esa noche dormí en el sofá. El sábado por la mañana me despertó el sonido de la cafetera. Sofía ya estaba vestida como si tuviera un compromiso temprano. Me dijo que iba a una actividad al parque con su grupo de meditación. Le pregunté si era con las mismas chicas de yoga. Me dijo que sí, que habían hecho buenas migas. Le pregunté si Alejandro iba. Me miró solo un segundo. Luego se rió como si fuera una pregunta absurda y dijo: Alejandro, no, claro que no. Él no está en ese grupo. Me limité a decirle: curioso, pensé que sí. Se quedó callada unos segundos, luego dijo que llegaba tarde y salió sin desayunar. Me vestí, cogí el coche y la seguí sin prisas, manteniendo distancia, como si fuera un ejercicio de paciencia. La vi entrar en el bar, no en el parque. El mismo de siempre. Se sentó sola. 10 minutos después llegó él. Se saludaron con 2 besos. Él le tocó la mano. Pedí un café para llevar en el bar de al lado donde tenía vista directa. No era necesario ver más. Pero no me fui. Me quedé hasta que ellos salieron juntos, rieron, caminaron hasta la esquina y ella se subió con él a un coche que no era el suyo. Volví a casa antes que ella. Puse la mesa, cociné algo simple. Quería ver cómo iba a explicar esta vez su actividad de meditación. Quería verla inventar, mentir con naturalidad, sin saber que ya lo sabía todo. Llegó a las 2, me besó en la mejilla, dejó las llaves en la mesa y se lavó las manos. Se sentó a la mesa y me dijo: hoy fue muy interesante. Hicimos ejercicios de respiración y visualización. Yo asentí, le pasé el pan y le respondí: qué bien, ojalá te relaje. Últimamente estás muy tensa. Ella no dijo nada, solo siguió comiendo. Y yo supe que pronto llegaría el momento de poner fin a todo esto de frente y sin rodeos. Esperé al martes. Quería que el momento fuera incómodo, inevitable, que no tuviera salida posible. Me levanté temprano, desayuné solo, no le hablé más de lo necesario. Ella bajó con la mochila del gimnasio, dijo que tenía su clase habitual. Le respondí con un gesto de cabeza y me quedé mirando cómo se iba. Conté los minutos exactos y salí tras ella. No me importaba que me viera esta vez. Ya no quería ocultarme. Aparqué en la misma calle de siempre, el mismo lugar donde la había visto tantas veces. A los 20 minutos salió del bar con él. Ni siquiera esperó a entrar en su coche. Se besaron allí mismo, de pie, como si fueran adolescentes. Me apoyé contra el capó y esperé. Ella fue la primera en verme. Lo noté en su cara. Se le congeló la sonrisa y apartó la mano de la de él como si le hubiera dado un calambrazo. Él tardó unos segundos más en mirarme. Me sostuvo la mirada un instante, después bajó la vista y dijo algo que no alcancé a oír.
Sofía dio un paso hacia mí como si fuera a explicarme algo, pero levanté una mano y le dije, no solo eso. Me subí al coche y me fui. No tenía ganas de escenas en la calle, no iba a hacer el ridículo delante de desconocidos. Llegué a casa, abrí la puerta, apagué el móvil y empecé a preparar mis cosas. No todo, solo lo esencial. Ropa, documentación, el portátil, la libreta con todo anotado. En 2 horas ya tenía una maleta hecha y una reserva en un piso turístico por una semana. No quería quedarme bajo el mismo techo con ella ni un día más. No me importaba si el piso era pequeño o caro. Quería espacio. Quería silencio. A las 3 de la tarde entró en casa, cerró la puerta con cuidado. No dijo nada. Al principio me encontró en la cocina sentado con la maleta al lado. Se quedó parada en la entrada, mirándome como si no supiera por dónde empezar. Finalmente dijo, no sé qué decir. Le contesté que no hacía falta que dijera nada. Me miró fijamente y preguntó si de verdad me iba. Le dije que no iba a quedarme ni un minuto más con alguien que puede mirar a los ojos a su pareja mientras le miente con esa tranquilidad. Me dijo que no pensó que la descubriría. Respondí que eso lo hacía peor. Entonces se sentó, cruzó los brazos sobre la mesa y soltó. Esto no es solo culpa mía. Tú también te fuiste alejando, te volviste frío, silencioso, distante. Me reí no por gracia, sino por lo absurdo. Le dije que yo me volví distante después de notar que ella se volvía ajena, que fui frío cuando ella ya estaba en otra parte, aunque aún compartíamos cama. Ella se puso nerviosa, empezó a hablar más rápido. Dijo que con Alejandro se sentía escuchada, que él era atento, que no había buscado que pasara nada, que simplemente ocurrió. Le respondí que todo lo que había hecho había sido decidido, repetido, mantenido en el tiempo. Que nadie se tropieza con un amante varias veces por semana durante meses. Entonces se calló. Me preguntó qué pensaba hacer. Le dije que no tenía una respuesta aún, pero que por ahora lo primero era salir de ahí, respirar sin su presencia, dejar de verla fingir. Me pidió que no lo contara a su familia. Le dije que no era asunto mío proteger su imagen. Me preguntó si pensaba vengarme. Le respondí con la verdad. Sí. Ella se quedó callada. No se lo esperaba. Me miró como si por fin entendiera que todo había cambiado. Me dijo que no sabía que yo era ese tipo de persona. Le contesté que yo tampoco. Agarré la maleta, las llaves del coche y salí sin mirar atrás. Durante esa semana me dediqué a hacer 2 cosas. Una, recopilar todo lo que tenía, la nota, los días anotados, los nombres, el bar, las fechas. 2, contactar con su empresa a través de un correo anónimo para informarles que Sofía y Alejandro mantenían una relación íntima no declarada dentro del entorno laboral, algo que violaba su código ético. No sabía si eso tendría consecuencias reales, pero al menos los ponía en alerta. No me importaba lo que pasara con Alejandro, él era solo un síntoma. Mi atención estaba en Sofía. Esa noche dejé un paquete frente a la puerta de su hermana. Dentro iban fotocopias de todo lo que había recogido con una nota. Sé que la quieres, pero mereces saber quién es. Después fui a cenar con un viejo amigo que no veía desde hacía años. Hablamos de todo menos de ella. Me reí por primera vez en semanas. Dormí sin interrupciones. 2 días después me llamó. No contesté. Me escribió. No leí el mensaje. Al día siguiente volvió a llamar. La dejé en visto. Ya no me interesaban sus excusas, sus intentos de control de daños. Si quería redimirse, que empezara por reconocer lo que hizo, no por intentar salvar su imagen o evitar el desprecio de los suyos. Yo ya no era su problema. Una semana después, Sofía me llamó desde un número que no tenía guardado. Atendí sin pensar. Su voz sonó más cansada que de costumbre, como si no hubiera dormido bien en días. Me dijo que necesitaba hablar conmigo cara a cara. No para pedirme que volviera, según ella, sino para cerrar todo de forma civilizada. Dudé unos segundos, pero acepté. Le propuse vernos en una cafetería neutral. Nada de casa, nada de recuerdos, nada de intimidad. Llegó 5 minutos tarde, vestida como para ir a trabajar, sin maquillaje, con el pelo atado.
Se sentó frente a mí y se quedó en silencio unos segundos. Me preguntó cómo estaba. No respondí, solo la miré esperando que fuera al grano. Respiró hondo y me dijo que no sabía por dónde empezar. Le dije que lo mejor era empezar por el principio. Entonces empezó a hablar. Dijo que lo de Alejandro había empezado con mensajes tontos, bromas fuera de lugar, después cafés, luego excusas, que en algún momento se dio cuenta de que estaba metida en algo que ya no podía frenar sin enfrentar las consecuencias, así que simplemente decidió seguir. Dijo que no fue por sexo, sino porque se sentía invisible, ignorada, poco valorada. Le respondí que si sentía eso, podía haber hablado conmigo en lugar de acostarse con otro. Ella bajó la vista. Me dijo que sabía que había arruinado algo importante, que se arrepentía, pero no esperaba que yo la perdonara. Quería saber si había una forma de llevar la separación sin más daño. Le dije que daño ya había de sobra, que lo que quedaba era repartir los restos. Me preguntó qué quería hacer con el piso. Le respondí que se lo podía quedar, que no pensaba quedarme en un lugar que ahora me resultaba asfixiante. Me preguntó si le diría a sus padres. Le dije que no tenía planes de hacerlo, pero que no iba a cubrirle las espaldas si alguien preguntaba. Me dijo que entendía. Luego bajó la voz y me preguntó si había alguien más. Le respondí que no me daba tiempo de tener otra vida mientras intentaba sostener la que compartíamos. Ella no dijo nada durante unos segundos, luego me miró directamente y me preguntó si la odiaba. Le dije que no se trata de odio, se trata de respeto y que el suyo hacia mí desapareció mucho antes de que yo me diera cuenta. Entonces me pidió que la escuchara una última vez. Me dijo que lo de Alejandro había terminado, que él no quería complicaciones, que cuando se supo que alguien había enviado información al Departamento de Recursos Humanos, él empezó a distanciarse, que no la defendió, que ni siquiera le escribió para saber si estaba bien, solo se limitó a guardar silencio. Yo asentí no por empatía, sino porque no me sorprendía. Me dijo que ella había esperado de forma absurda que Alejandro quisiera algo serio, pero que al final no quería a nadie, solo distracción. Le respondí que lo peor no fue eso. Lo peor fue que durante meses ella fue dos personas diferentes y que a mí me tocó la versión más vacía. Me dijo que eso era verdad, que lo había notado también y que por eso no iba a insistir más, que no me iba a pedir volver ni a llorar por nosotros, pero que necesitaba cerrar todo con claridad. Le dije que lo agradecía, pero que ya había tomado una decisión. Me preguntó cuál. Le dije que en cuanto firmáramos la separación me mudaría a Querétaro, donde un amigo me ofrecía un trabajo. Nada espectacular, pero suficiente para empezar desde cero. Me preguntó si era definitivo. Le dije que sí. Me miró con una mezcla de decepción y resignación. Dijo que le costaba imaginar su vida sin mí. Le respondí que a mí también, pero que eso no significaba que quisiéramos seguir juntos. Me dijo que si algún día cambiaba de idea, ella estaría dispuesta a hablar. Le dije que no esperaba cambiar. Ella sonrió por primera vez en toda la conversación, pero fue una sonrisa triste como las que uno suelta cuando ya no queda nada que salvar. Pagamos por separado. Al salir me preguntó si quería que ella gestionara el papeleo o si lo hacía yo. Le dije que prefería encargarme yo. Me dio las gracias y se fue caminando en dirección opuesta a la mía. No la miré mientras se alejaba. Crucé la calle, entré al metro y me senté a esperar. La cabeza me dolía como si me hubieran golpeado con algo pesado y lento. Pero al mismo tiempo, por primera vez en semanas, no sentí rabia ni desesperación. Solo una calma tensa, como cuando uno sabe que lo difícil ya pasó y ahora viene la parte práctica, la que no tiene emociones, solo trámites. Esa noche, al llegar al piso que alquilé por semana, me serví una copa, no para brindar, sino para terminar el día. Miré el móvil, tenía un mensaje de ella. Solo decía, gracias por escucharme. No lo respondí. Apagué el móvil, cerré la cortina y por primera vez desde que todo esto empezó, dormí sin sueños. Pasaron 2 semanas desde aquella conversación en la cafetería. El proceso de separación avanzó rápido porque los dos teníamos claro que no había vuelta atrás. No hubo peleas por propiedades ni por dinero. No teníamos hijos y eso lo hacía todo más simple. El abogado que contacté redactó el acuerdo y se lo envié a Sofía. Lo leyó. Me pidió que cambiáramos un par de detalles menores y firmamos sin mayor discusión.
El día que nos encontramos para firmar ante notario fue breve. Sin palabras innecesarias. Nos dimos la mano al salir, no como quienes se despiden con dolor, sino como quien reconoce que lo compartido ya no tiene lugar en el presente. Me fui directo al piso, recogí las últimas cosas y esa misma noche me subí al coche para empezar el viaje a Querétaro. Durante las 5 horas de carretera no escuché música, ni hice llamadas, ni miré mensajes. Solo manejé concentrado como si cada kilómetro sirviera para dejar un poco más atrás todo lo que había pasado. Al llegar a la ciudad, me instalé en un apartamento pequeño, en un barrio tranquilo. Mi amigo me recibió con una cena modesta, unas cervezas y una conversación que no giró en torno a lo que me había ocurrido, sino a lo que venía por delante. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien me trató como si no estuviera roto y eso me hizo bien. La primera semana en Querétaro fue rara. Me levantaba temprano, caminaba por calles que no conocía, escuchaba conversaciones de gente que hablaba distinto con otro ritmo. Empecé en el nuevo trabajo, una pequeña gestoría donde el ambiente era más relajado que en la Ciudad de México. El jefe era un tipo directo pero justo, el tipo de persona que no te pregunta por tu vida privada si no se lo das a entender. Me dediqué a trabajar sin decir mucho pero sin esconderme. No intenté empezar de cero como si nada hubiera pasado, pero tampoco arrastré conmigo el papel de víctima. Simplemente me presenté como alguien que necesitaba un cambio. Con el tiempo empecé a notar que las cosas dejaban de doler como antes. Seguía recordando lo ocurrido, pero ya no con rabia, sino con una mezcla de incredulidad y distancia. Era como si hubiera pasado en otra vida. Me escribieron algunos amigos comunes preguntando por qué nos habíamos separado. Les respondí sin adornos. Dije que Sofía me había sido infiel, que lo supe, que lo enfrenté y que tomé la decisión de terminar. Ninguno me cuestionó. Algunos se disculparon por no haber visto señales. Otros simplemente dijeron que estaban para lo que necesitara. No busqué compasión, solo quise que supieran la verdad sin rodeos. Una tarde Sofía me escribió. No fue un mensaje largo, solo decía que estaba bien, que agradecía que todo se hubiera resuelto sin dramas y que si alguna vez volvía a la capital, le gustaría que pudiéramos tomar un café, no para hablar de lo pasado, sino como personas que compartieron una etapa y ya no se deben nada. No le respondí no por odio ni por desprecio, sino porque no sentí que hubiera nada más que decir. La historia ya estaba cerrada. Volver a hablar con ella sería abrir una puerta que no quería revisar. Meses después, un domingo cualquiera, me levanté sin plan. Caminé hasta una cafetería nueva, pedí un desayuno completo y me senté en la terraza a observar la gente. Miré mi reflejo en el cristal. No vi a un hombre derrotado. Vi a alguien que había pasado por algo difícil y que, sin haberlo elegido, se reconstruyó a su manera. Aprendí que nadie está exento de ser traicionado, que incluso quienes creemos conocer pueden guardar otra vida detrás de las sonrisas. Pero también entendí que el dolor no te define, que uno puede tomar una decisión, sostenerla y salir al otro lado con la cabeza en alto. No me convertí en alguien más duro ni más desconfiado. Solo aprendí a no dar por sentado que alguien te va a cuidar solo porque tú lo haces. Aprendí que el silencio puede decir más que 1000 disculpas y que hay que estar dispuesto a alejarse incluso de lo que fue importante, no para castigar, sino para proteger lo que queda de uno mismo. Hoy no pienso en Sofía con rencor. Pienso en ella como una persona que decidió actuar sin pensar en las consecuencias. Yo solo respondí a su decisión con la mía y eso fue suficiente. No busqué revancha por orgullo, no busqué venganza por dolor, solo me aseguré de que supiera que no podía destruir algo sin pagar un precio, que no todo se resuelve con una disculpa tardía y que algunos errores, aunque no maten, cambian todo para siempre. Ahora tengo una vida distinta, no mejor, no peor, solo distinta. Una vida en la que no necesito explicaciones porque todo está claro, una vida donde lo más valioso que tengo es saber que cuando llegó el momento no me traicioné a mí mismo.